Buenos días, bienvenidos a ¿Qué pasa en casa?, el programa del Centro de Familia Santa María y Televida, obras de la Congregación Mariana. Hoy, como todas las semanas, con un tema que esperamos que sea de todo el interés, de todo el agrado de nuestros televidentes, y seguimos enmarcados en este temario, en este ciclo que durante este mes hemos trabajado y que tiene que ver con el proceso de adaptación de los niños, de los adolescentes, de los niños escolares, otra vez cuando regresan al colegio, a la escuela, y esto, cómo impacta toda la dinámica familiar. Hoy de manera particular estaremos conversando sobre cómo manejar unos hábitos saludables que tienen que ver también con esas actividades extraclase, donde los papás también queremos darle el mejor rendimiento y el mejor aprovechamiento a ese tiempo libre de nuestros hijos que les permita pues como desarrollar otras habilidades. Entonces los invito para que se quede con nosotros y para que participe en nuestro programa sobre este tema que tiene que ver con las actividades extraclase. Bienvenidos una vez más a ¿Qué pasa en casa? Y hace unos segunditos yo les decía que hoy vamos a hablar sobre las actividades extraclase y cómo de alguna manera estas actividades en nuestros hijos logran desarrollar unos hábitos saludables en el manejo del tiempo. Y para hablar de esto, pues tenemos una invitada muy especial que ya en múltiples oportunidades nos ha estado acompañando acá, y me refiero a la licenciada en Educación y especialista en terapia de familia, Alma Lucía Garnica. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, muchas gracias. Este año la primera vez que te tenemos acá, ¿no? Sí, sí. Ajá. Alma, cuando estamos hablando de este tema del tiempo libre de los adolescentes, de los niños niños tanto en primera infancia como los que están en escolaridad, a los papás nos va dando de todo. Uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer con todo este tiempo? Máxime si los papás trabajamos o si tenemos que hacer otras cosas por fuera de la casa, y entonces a uno esa cosa del tiempo libre le produce casi que terror. Finalmente, ¿a qué es a lo que le llamamos tiempo libre? ¿A qué le llamamos tiempo para el ocio, para no hacer nada? Que a veces es eso precisamente lo que nos angustia, que nuestros hijos no están haciendo nada en ese tiempo. Bueno, yo pensaría que eso tiene que ver también con lo que dijiste ahora, y es las condiciones hoy de la familia actual, donde mamá, papá tienen que trabajar, tienen muy poco posibilidades de compartir ese tiempo fuera de la jornada escolar. Entonces, diría yo un poco que también es influenciado por unas necesidades de acompañar, de orientar, de proteger pues los niños en esa primera infancia con respecto al manejo del tiempo libre, sí, que no pasen mucho tiempo al lado de la televisión, que no estén en la calle todo el día, que estén haciendo actividades que puedan ser formativas también en la parte de valores, en la parte también de rutinas. Entonces, creería yo que eso tiene que ver con unas nuevas necesidades, ¿cierto? Más de los adultos frente a lo que pasa en ese mundo de los niños cuando ellos no pueden estar. Y en esa medida, pues hay que ser supremamente cuidadosos con respecto a las necesidades del niño y las necesidades de los adultos, ¿sí? Frente a la parte de formación. Poder entonces tener como un equilibrio frente a actividades que sean de interés de los niños, ¿sí? Que sean de formación, que sean de ocio, entendiendo que el ocio también tiene que ver, como ustedes ya lo venían trabajando en los anteriores programas, tiene que ver con los hábitos, con las rutinas, y también es importante crear el hábito del descanso. Entonces, cuando tú hablas de los hábitos y de las rutinas, hay que tener en cuenta también como los tiempos. En promedio, hoy un niño, ¿cuántas horas está estudiando diariamente? 6, 7 horas en actividad pues institucionalizada. Más o menos eso. Pero puede ser más porque también tenemos que contar desde el momento en que los niños se levantan, ¿sí? Entonces estamos hoy viendo niños que madrugan desde las 5 de la mañana, entonces ellos empiezan sus actividades, ¿sí? Para poder asistir entonces al colegio o a la escuela.
También tiene que ver con que algunos niños se tienen que transportar largas jornadas porque su institución educativa queda por fuera de la ciudad. Todo eso también es importante. Podríamos decir que lo mínimo está entre 6 horas, pero eso puede pasar mucho más tiempo en la parte del desplazamiento en los transportes escolares. Entonces, para un niño, con esto que tú dices, pudiéramos estar hablando en promedio de unas 7 u 8 horas. Para un niño que está en una actividad académica, que está rutinizada en el sentido de que tiene unos horarios, unas tareas, hay ya todo un proceso sistematizado. Este niño, para ese tiempo que está en la institución, ¿cuánto tiempo en promedio debería dedicarle a la elaboración de tareas? Bueno, entonces es importante como mirar que esa otra parte se tiene que planear en familia, ¿sí? Es la parte de cuando yo llego poder entonces descansar, ¿sí? Por cambiarme, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el tiempo de tareas. Entonces estamos hablando que ese tiempo de tareas no debería de extralimitarse más de 2 horas. Porque ¿sí? A lo que quiero llegar, Alma, es finalmente a cuánto le queda a un niño o a un adolescente hoy en día en el ritmo contemporáneo con el que ellos se están enfrentando, realmente cuánto tiempo le queda para descansar, para él estar sencillamente haciendo nada, que también es bueno, y poder recargar la pila, porque además si estos niños se nos están levantando a las 5 de la mañana, pues se tendrán que estar acostando por tardar 9 de la noche. Entonces el día se les hace realmente cortico para hacer todo lo que están, a lo que los estamos acostumbrando a hacer. Entonces pensaría que el tiempo es mínimo, sí, con respecto a todas las actividades, porque hablar de actividades escolares no significa que el niño solamente va a jugar, solamente va a socializarse. Para él es toda una responsabilidad, como para nosotros los adultos, ir a trabajar. Entonces, si a eso le sumamos también el hecho de las tareas, el hecho de algunas responsabilidades en el hogar, pues que deben también existir, con recoger algo, cuidar la mascota, lavar un plato, si a todo eso le sumamos más, fuera de eso, la actividad de salida, ¿cierto? Entonces se sacrifica el poder comer en un momento en condiciones adecuadas, con la familia, el tener un tiempo prudente, no comer a la carrera porque ya nos tenemos que ir, ya nos cogió la tarde, porque entonces hay que seguir pues la jornada en otras actividades que ya sean lúdicas, de pintura, de deportes. Entonces estamos disminuyendo ese tiempo para ellos. Exacto. Y entonces a esto ya venimos con los cursos extraclase, que un curso extraclase mínimo dura 2 horas, ¿no es cierto? ¿Qué se debe tener en cuenta, Alma? Porque considerando que estos niños ya tienen un ritmo fuerte, cuando los padres pensamos en una actividad extraclase, que todos los papás buscamos tener a nuestros hijos en actividades extraclase, entonces también para proteger la salud mental, la salud física de este niño, pero y el disfrute además, ¿qué debemos tener en cuenta los papás al momento de elegir, de buscar, de considerar un horario para que no sea atropellante con el niño y finalmente sí logre cumplir el objetivo, que es darle, digamos que un uso productivo al tiempo libre? Pues lo primero sería como pensar en para qué queremos que él esté ahí, ¿sí? O sea, para controlarlo, porque es una necesidad mía del adulto, o tiene que ver con que estoy teniendo en cuenta los intereses del niño o del joven, ¿sí? Con respecto a una actividad ya sea deportiva, lúdica, artística, eso tiene que quedar muy bien definido, ¿sí? Y una vez tengo definido si son mis intereses o los de él, puedo hablar, ¿cierto? Es escuchar, es muy importante escuchar el niño, escuchar el adolescente con respecto a lo que él desearía, cuál es su interés, incluso poder negociar si el interés de él es estar en la casa. Bueno, pero considerando además también el asunto contemporáneo, la competencia, la competitividad, pues igual tampoco lo podemos dejar en la casa, porque hay muchas habilidades que tendría que desarrollar que el colegio no se las puede ofrecer, ¿no es cierto? De esto, Alma, estuvimos hablando en una institución educativa con un docente y nos contaba sobre estos hábitos y sobre las necesidades que hoy tienen los jóvenes y la importancia que representa el poder tener un adecuado manejo de las actividades extraclases. Entonces los invito a que veamos esta notica para que nos enteremos de lo que esta persona nos plantea.
El aprovechamiento del tiempo libre, en especial una buena alimentación. Dentro de esa alimentación tenemos los lácteos, las verduras, las harinas, las proteínas, una buena lonchera para el niño poder tener en sus momentos de descanso la preparación, recoger energías para lo que continúa en sus materias, para analizar, para desarrollar ejercicios, para leer y aplicación de muchas actividades que en la clase los docentes tienen para ellos. Un niño debe estar entre 8 y 9 horas descansando en sueño completo para poder recobrar la energía para el siguiente día. Los jóvenes y los niños aprovechan el tiempo libre en los descansos. Unos juegan con trompos, juegos tradicionales, juegos de mesa, otros practican algún deporte preferido, como es el fútbol, el baloncesto, el voleibol. Otros comparten con sus compañeros en simplemente un objeto que se encuentran, un objeto que prestan en el Departamento de Educación Física para poder desarrollar todas esas habilidades mentales, que ese es el verdadero aprovechamiento del tiempo libre y de ocio. El aprovechamiento del tiempo libre no es solamente las actividades que desde el hogar le vamos a inculcar al estudiante o al hijo. Queremos que él sea futbolista, queremos que sea guitarrista, queremos otro tipo de actividades, pero de pronto el niño no es el que quiere este tipo de actividades y solamente se cae en un error cuando queremos llenar al niño de actividades que para él no son placenteras. El ocio y el tiempo libre debe ser placentero para el niño, no debe ser estresante, no debe ser rígido. Debemos darle a él un tiempo del cual no se espere nada de él, simplemente que vaya buscando alternativas con sus compañeros, alternativas con su familia, con sus seres cercanos que lo mantienen día a día plácido con su relación. Entonces él va a buscar y va a encontrar cada momento un espacio libre para desarrollar su personalidad, ser autónomo, incrementar el consumo de valores que día a día se nos están perdiendo. Digo consumo entre paréntesis, porque los valores nos llenan de respeto, responsabilidad, calidad de vida, trabajo en equipo. Todos estos valores que nos llenan la vida hacen parte de un conjunto de actividades a las cuales él cada día, por medio del ocio, del tiempo libre y la recreación, va a salir desarrollando ese potencial que tiene al interior de su ser. Primero, vamos a mirar que el estudiante o el niño o el joven no esté sobrecargado. No pretendemos ser los mejores en algún deporte o en alguna actividad que se ponga, sino permitirle que él descanse de las actividades que vive día a día. Ejemplo, en el área de matemáticas tiene diferentes ejercicios, pero que esos ejercicios no son a libre elección de él, son áreas o son contenidos especiales que el niño quiere y necesita para desarrollar su potencial de cálculo matemático, de habilidades matemáticas. Entonces, este tipo de actividades son diferentes a las que él puede elegir cuando desarrolla una actividad deportiva. No vamos a sobrecargarlo, vamos a darle paso a paso, gradualmente, lo que el niño puede adquirir. Segundo, podemos ver cómo el niño en su elección de actividades prefiere y se va a desarrollar de mayor capacidad en cada una de esas actividades. No necesariamente él tiene en un equipo de fútbol
por decirlo de alguna manera, una actividad que él elige, que es su elección, no necesariamente tiene que ser el mejor. Él lo tiene como un pasatiempo, lo tiene como una elección de recreación, de estilos de vida diferentes y de estilos de vida saludable. El ocio es un momento no tanto para los niños sino para los adultos, que tiene que ver con todas las actividades que nos dan placer, todas las actividades que nos llenan a nivel intelectual, a nivel de producción de conocimientos, pero a nivel placentero. Sentarnos a hacer un crucigrama con nuestra pareja, con un compañero, con un amiguito, jugar lotería, en el caso de los niños, es un espacio especial para desarrollar la mente, para desarrollar las habilidades mentales que el niño quiere y necesita desarrollar y poseer. Que el aprovechamiento del tiempo libre, el ocio, la recreación y los hábitos de vida saludable son un conjunto que debemos tener presente desde la escuela, desde la familia y desde la sociedad, no solamente para el estudiante, sino para todas las personas, sea a nivel laboral, sea a nivel universitario, sea a nivel de adulto mayor que también se sienten un poco aislados frente a este tema, es llenarlos de las actividades extra del trabajo, separar el trabajo, separar las labores domésticas, separar las actividades que nos involucran estudio. Ese resto de tiempo es el tiempo libre de ocio y recreación. Bueno, entonces estábamos escuchando al profesor Alexander del Colegio Santa María de la Paz de la Congregación Mariana y nos hacía una ilustración muy amplia, Alma, sobre los hábitos que implican inclusive hasta considerar la alimentación de estos niños, las horas de sueño, el tiempo para la recreación, pero además nos daba un dato muy importante que ahorita nosotros intentamos acercarnos un poquito, que tiene que ver con el descanso. Él habla de mínimo 9 horas, entre 8 y 9 horas de sueño para un niño que está en actividad académica. Y volvemos a que es que estos muchachos se levantan a las 5 de la mañana, entonces a qué horas se están acostando y a qué horas van a hacer una cantidad de actividades que nosotros los padres, como tú lo planteabas, muchas veces ponemos sobre ellos son nuestras propias necesidades. Entonces termina siendo también muy agobiante para ellos, supongo yo, inclusive en esta edad de la adolescencia, donde además hay tantas preocupaciones y venimos y les cargamos con un montón de cosas que para ellos terminan siendo también angustiantes. Bueno, y hay que tener en cuenta también que las jornadas laborales de los padres impiden muchas veces que ellos puedan llegar a tiempo a participar de algunas actividades de los hijos, ¿sí? Como es la parte de las tareas, como es la parte de apoyar ciertas actividades pues, de gusto para ellos, la parte de la alimentación. Entonces un papá promedio está llegando hoy en día a la casa a las 7 de la noche, cuando llega temprano, ¿sí? Eso entonces corre como toda esta parte de las actividades familiares, porque eso hace entonces necesario que papá llegue entonces a revisar tareas, que llegue entonces a hacer la alimentación en muchos casos, a comer un poco más tarde, a tratar de compartir y pellizcar un pedacito de ese tiempo que le queda para realmente estar con sus hijos. Entonces estos chicos no se nos están acostando a las 9 de la noche, se nos están acostando muchas veces 11, 12 o a la hora que se acuestan los adultos, con la necesidad de estar en compañía de sus padres, con la necesidad de poder también conocer más de ellos y de tener también ese espacio para comunicarse, para apechicharse, para compartir y comunicarse realmente de manera afectiva y efectiva. Y esto se traslada al fin de semana también, Alma. O sea, quienes somos papás y tenemos hijos como en este movimiento, el fin de semana no alcanza. Hay que llevarlo a esto, a aquello, lo otro, y termina entonces siendo todavía muy académico, muy riguroso
lo que tendría que ser un espacio de absoluto descanso y esparcimiento y de compartir en familia, pues como lo propone un fin de semana. Como lo propone un fin de semana. Ahí entonces es muy importante la planeación y es poder escuchar como las expectativas de cada uno, de ese papá, de esa mamá, porque entonces el papá piensa que no, ese muchacho tiene que hacer deporte como él que toda la vida hizo, pero la mamá piensa que cómo no va a estudiar inglés y si a ella le fue bien mal, entonces que desde ahora tiene que empezar, sí. Pero también eso tiene que ver con las actividades que tengan del mismo colegio, que muchas veces hay que apoyar, entonces se convierte en un activismo, pero nada de descanso, nada de conocer del otro y se invisibiliza esa parte que es lo humano, lo afectivo y las necesidades de cada uno. Básicamente es como poder tener el control del tiempo que permita que los niños puedan estar dándole un rendimiento adecuado a su actividad académica, que puedan tener unas actividades extra clase, pero que además tengan tiempo para ellos y finalmente quienes podemos organizar y hacer como una planeación justa, pues somos nosotros los padres. Yo los invito a que nos vamos unos minuticos a mensajes institucionales y que regresemos en un momentico para que sigamos hablando sobre este tema acá en ¿Qué pasa en casa? En ¿Qué pasa en casa? Y antes de continuar hablando de las actividades extraclases, yo les tengo una invitación muy especial que está dirigida a todas las parejas que quieren, digamos que, replantear su relación, revisarla, tener una conversación mucho más íntima, mucho más, digamos que cercana a la realidad de su vida en pareja, y esto es algo que podemos hacer en el encuentro de parejas que se realizará el próximo domingo 26 de abril en la Hacienda Fisevad y que será desarrollado por el Centro de Familia de la Congregación Mariana. Así que es una invitación muy especial, es una oportunidad maravillosa de poder, digamos que resignificar y revitalizar esos lazos de la vida conyugal. Entonces quienes estén interesados se pueden comunicar al 604-5000 y allí les darán pues como todas las instrucciones y en qué consiste ese proceso de inscripción para que aprovechen esta oportunidad y le demos un espaciecito a esa relación tan importante que a veces se nos va quedando alma ahí como a un ladito, nos dedicamos a un montón de cosas y es pero bien trascendental dedicarnos a hablar un poquito a veces sobre esta relación de pareja. Regresando a Alma, entonces veníamos viendo una nota que nos hacía el profesor Alexander del Colegio Santa María de la Paz de la Congregación Mariana, donde él da cuenta de muchos elementos que hay que considerar antes de empezar a involucrar a nuestros hijos en esas actividades extraclase. Uno de ellos, Alma, tiene que ver con cuál es el número indicado, porque uno encuentra niños que están en fútbol, en pintura, en inglés, en natación, en danza, en un montón de cosas y que es, claro, rico, las habilidades, todo lo que aprenden, están en una edad donde son muy receptivos, pero que se sacrifica todo esto de vivir su niñez y como tú lo decías, de humanizar también como su relación con la familia, con los amiguitos, con él mismo. ¿Es posible sugerir cuántas actividades serían como lo indicado o eso también tiene de alguna manera ciertas condiciones y ciertas circunstancias? Bueno, yo pensaría que es posible sugerir, sí. Y sobre todo como diferenciar entre el manejo del tiempo libre en la familia y en la misma comunidad cercana como al niño, a esas actividades que ya tienen que ver con un desplazamiento, con una disciplina, que son sistemáticas porque van en un proceso. Las actividades libres también se pueden organizar en el hogar, sí. Dependiendo entonces como de la edad, podemos hacer actividades de juego con los niños como ayudar a organizar ciertas cosas como en el hogar, si hay jardín, cuidar las mascotas, pintar, escuchar música, aprender canciones. Todo eso, ¿cierto? Se pueden de manera pues muy natural, espontánea, hacer dentro del hogar. Y esa es una manera también de manejar el tiempo libre en el hogar, tanto con los niños como con los adolescentes. Entonces yo pensaría que esas se pueden
organizar de manera diaria, ¿sí? Esas que tienen que ver con las actividades del hogar, siempre y cuando pues, pueda existir una persona que las pueda apoyar. En este caso casi siempre es entonces la familia de origen, la abuela, los abuelos, los tíos o una empleada, pues poderla entonces como ayudar para que pueda orientar esa parte del tiempo libre en el hogar, que igualmente es muy productiva, ¿sí? Es muy productiva dentro de la familia, pero que tiene una connotación diferente, que no es de la del deber ser, que no es el tenernos que preparar para desplazarnos y cumplir como una rutina, sino que es la de el deseo, ¿cierto? El de fomentar habilidades pues muy importantes también dentro de los niños. Ya la otra tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Porque entonces los papás llegan y dicen, ¿cómo no va a ir si le pagué? Es muy costoso pues las clases, mire lo que yo he invertido, más el transporte, más que yo tengo que pedir permiso para poderlo como acompañar. Entonces ya adquiere una connotación muy diferente, ¿sí? Esa actividad que se hace fuera del hogar. Yo pensaría que esa actividad fuera del hogar tendría que ser una, sí, ya sea en el campo artístico, en el campo deportivo o en el campo lúdico, pero no podría ser más de ahí con todo lo que ya veníamos diciendo de todas las responsabilidades que los chicos tienen, sí, esos horarios pues tan fuertes. Alma, ¿y esa actividad también tiene que ver con la edad y el momento en el que está el estudiante? Claro, y eso tiene que ver, como ya lo decían en el programa pasado, con esos hábitos que los niños van adquiriendo desde que nacen, con el momento de la hora de la alimentación, del baño, de la dormida, del juego. Si eso se ha inculcado de manera organizada, ¿sí? Y secuencial desde la primera infancia, es mucho más fácil que el niño responda a esa orientación del tiempo libre o en el hogar o por fuera. Si apenas yo lo voy a empezar a incluir en la adolescencia va a ser muy difícil, ¿sí? Porque entonces este chico pues no va a responder como nosotros quisiéramos. Tal vez en la adolescencia empezamos a sentir mayor preocupación porque decimos con esos cambios pues de estos chicos a nivel hormonal y a nivel emocional, entonces se muestran más apáticos a las actividades sociales, duermen más tiempo, entonces nos preocupa el sedentarismo, nos preocupa que puedan caer en una depresión. Entonces, si en ese momento yo pienso inculcarlo, pues seguramente si no lo he venido pues haciendo años anteriores va a ser muy difícil porque va a ser un choque con el adolescente. Va a ser más frustrante inclusive para el padre. Yo le recuerdo a nuestros televidentes que todos los que estén interesados en compartir cualquier inquietud, hacer una pregunta, aprovechar como este espacio, pues se pueden comunicar con nosotros, las personas que están en la ciudad de Medellín, a través del 448-4142 y las personas que nos están acompañando de otras ciudades, desde otras regiones del país, a través del 018-1051-8282. Alma, volviendo a esto de las edades, digamos que hay una primera infancia, los niños entran a la guardería, están más o menos hasta el preescolar, que eso va como hasta los 5 años, viene la escolaridad que está entre los 6, 10 años y después nos vamos a preadolescencia y adolescencia. ¿Hay algún aspecto que tú nos puedas sugerir que de maneras especial en ese momento debamos fortalecer los padres y que ahí nos pueda ayudar una actividad extraclase? Por ejemplo, por decir algo, es que los niños que están entre los 2 y los 5 años, desarrollar creatividad o socialización, ¿cuál es ese foco al que nos debemos dirigir? Y en razón de eso, pues tratar de buscar una actividad extraclase como tú lo planteas. Bueno, eso tiene que ver con las expectativas de cada uno de los padres, ¿cierto? Será como muy importante poder como escuchar, de todas maneras ahí ponemos el deseo, sobre todo en la primera infancia, ¿sí? Tan importante que pueda aprender a nadar, sí, porque pues nadar y bailar es muy importante a nivel social. Son obligaciones sociales. Obligaciones sociales. Entonces, tendría que ver seguramente que con las expectativas y los deseos de los padres, ¿sí? Nosotros ponemos Pero ahí... a nivel del ciclo vital, a nivel del ciclo individual, ¿hay algo que nosotros podamos favorecer y que eso le pueda ayudar al niño en el desarrollo paralelo que tiene de otras actividades y de otras situaciones de su crecimiento? Pues yo recomendaría la parte de la lectura, el hábito de la lectura, porque desde el principio, cuando los niños están muy bebés,
hasta pensaría yo que la adolescencia es un hábito que ayuda mucho en la parte de concentración, de aprendizaje, de expresión del afecto, de compañía. Yo pensaría que es un hábito transversal a cualquier edad y que es importante pues como desarrollar en los niños, porque la lectura permite crear otro tipo de hábitos, ¿cierto? Frente al estudio, a las tareas escolares, frente al desarrollo de otros aprendizajes como son los idiomas que hoy son tan importantes, ese me parece que es muy importante. Y en la etapa de la escolaridad, estamos hablando de niños más o menos entre 6, 9 años, ¿qué podemos sugerir ahí? Aunque la lectura debe transversalizar pues como todo el proceso, pero en esa edad donde los niños están empezando ya a llevar unos procesos de disciplina más fuertes, donde están empezando ya a asumir unas responsabilidades, donde además su cuerpo tiene tanta energía y hay tanta creatividad, ¿qué tipo de extraclase favorecería esa etapa? Bueno, ahí sí es más importante observar lo que el niño ya va mostrando. Ya el niño en esa etapa empieza a mostrar sus empieza a gustos. mostrar, entonces casi siempre las mamás dicen, vea, como le gusta, dibuja de lindo, quiere dibujar todo el día, entonces uno podría decir que unas actividades artísticas. No, ella le encanta y quiere todo el día estar como en la piscina cuando vamos, entonces un deporte orientado ya sea por la natación, por el fútbol. Creería que hay ya más de observación, sí, no tanto de lo que nosotros pensemos los adultos, sino es mirar cuáles habilidades pueden tener mucho más desarrolladas y con qué cuentan los niños, porque no pueden ser impuestas, sí, tienen que contarse en ese momento más con el deseo del niño. Y entonces se nos vienen estos preadolescentes de 10, 12 años que están como en el limbo, muy grandes para unas cosas, muy chiquitos para otras, entonces ya uno no los puede llevar de la mano a la piscina, pero y entonces pues hay un montón de cosas ahí con estos 2, 3 añitos que son tan complejos. ¿Ahí qué podríamos ofrecerle a estos niños? Bueno, una cosa es que si el niño ya viene desarrollando unas actividades y en la adolescencia pueden pasar muchas cosas, y es que se niega a continuar en esas actividades, ¿sí? Hay un cambio en el deseo. Ser muy cuidadoso en ese momento con respecto al deseo o a la falta de disciplina, porque podría pasar las dos cosas, y es que ya no quiere hacer nada, ya está apático, entonces ahí habría que trabajar un poco más sobre la disciplina, sobre la organización y sobre el compromiso, y de alguna manera pues a veces nos toca presionar un poco a ese joven para que continúe en ese proceso pues que viene realizando, pero también tenemos que estar abiertos a que este chico nos diga, no, es que ya no quiero, ¿cierto?, esta actividad, pero me gusta otra, ya no quiero el fútbol, pero quiero la guitarra, ¿cierto?, o ya no quiero el fútbol, pero quiero montar en skate, pues que también tiene que ver mucho con unas necesidades más de la adolescencia, de la moda, de la música, porque ahí viene pues otro momento que es muy importante, como es el cambio de identificación en la música, ¿cierto? Sí, y en la adolescencia pues es muy frecuente que nos digan esto, no, yo ya no quiero eso, yo ya no voy a ir, no quiero matricularme en ese curso. Y ahí los papás también tenemos que manejar como la tolerancia a la frustración, en el sentido de que por un tiempo que no haga nada, pues tampoco se van a atrofiar las habilidades y lo que queremos como fortalecer en él. Tenemos en estos momentos a una televidente en la línea. Mabel, buenos días. Buenos días. Quería hacer qué pena. No, tranquila, dinos. Buenos días. A ver, quería hacer el tema, no es pues mucho de lo que están hablando, pero es una inquietud pues que me preocupa un poquito, a ver si la doctora me puede orientar. Por supuesto. Tengo una hija de 9 años. Sí. Me dificulta mucho, ella hace mucho deporte, o sea, entrena tenis 2 horas y la alimentación es muy complicada con ella, ¿cierto? Yo le sirvo el almuerzo y ella se demora demasiado. Entonces yo muchas veces le pongo un tiempo, entonces ella espera ese tiempo para que yo la pare y obviamente pues entonces no come. Yo quiero que la doctora me oriente un poquito y que cómo lo puedo manejar para que no se me convierta, porque se me convierte en un problema. Cada vez que ella va a almorzar es un problema y ella tiene que alimentarse bien porque hace un deporte. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si me pueden aconsejar, muchas gracias.
Claro, Mabel, vamos a escuchar entonces lo que nos dice Alma respecto a esto. La hora del almuerzo, que debería ser una hora de disfrute, no se puede convertir en la hora de la rabia, de descomponerse y de un problema como lo decía Mabel. Claro, ahí habría que mirar cómo estamos manejando esa hora de la alimentación. Sería muy importante como pensar si está acompañada por otras personas, porque los chicos tienen mucho más apatía a comer solos que cuando lo hacen en compañía de la familia. Entonces, mi primera recomendación es que miremos que siempre podamos tener la podamos estar como acompañando en ese momento. Ahora, por los requerimientos de ella, que ya tiene una actividad deportiva, pues sí sería muy importante consultar con el nutricionista, quién mejor que él para decirnos cuáles son los alimentos que necesitan. Muchas veces no son en cantidad, pero sí en calidad, ¿sí? Que podamos entonces empezar como a incluir alimentos que sean de deseo para ella, pero que también podamos irla concientizando con un buen nutricionista. Muy bien, nos vamos a ir unos segunditos a mensajes institucionales y ya regresamos acá en ¿Qué pasa en casa? Pasa en casa, estamos hablando sobre las recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de elegir las clases que están adicionales a todo el acompañamiento, a todo el proceso académico, y para eso tenemos unos tips bien importantes que esperamos pues que les ayuden a los padres o a los adultos que acompañan los procesos de los niños y los adolescentes al momento de desarrollar entonces una actividad extraclase. Uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener claro al momento de elegir una actividad extraclase es que debe permitir el crecimiento integral del niño o del adolescente, y que esta actividad, además de fortalecer pues como todo el desarrollo de un talento, también permita desarrollar la disciplina y la autoestima de estos jóvenes. Además, es importante considerar que dentro de las necesidades del ser humano, pues aparte de lo académico también está desarrollar un talento, pero ese talento tiene que negociarse con el niño, con el adolescente, qué es lo que ellos quieren finalmente realizar para que sea bien aprovechado y además se aproveche en el marco y en el contexto del disfrute. Además del desarrollo de un talento, de otras habilidades académicas, otra de las grandes oportunidades que ofrece el desarrollo de actividades extraclase es que el niño pueda desenvolverse en nuestros contextos y además pueda fortalecer todo su proceso de socialización. Obviamente teniendo en cuenta pues como las edades y el momento en el que el niño va a desarrollar esta actividad. Como lo decía nuestra invitada, es muy importante tener en cuenta la iniciativa del niño, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, inclusive cuáles son los tiempos en el que él está con mayor disposición para que se pueda sentir a gusto y plenamente identificado con esa actividad que estamos escogiendo para que desarrolle. Es muy importante que los padres además se involucren en el programa que el niño está desarrollando, porque eso, además de que le da al niño la sensación de estar acompañado, también le permite tener mayor identificación y es una forma adicional de aprovechar el tiempo con sus papás. Y finalmente, y esto es muy importante, el niño también tiene que tener tiempo para descansar, para el ocio, para hacer su siesta, para dedicarse exclusivamente a lo que a él le gusta, porque esto hace parte de lo que él necesita para poder restablecer pues como todas sus energías y mantener la motivación con la actividad que le estamos planteando. Alma, estos son unos tips importantes a tener en cuenta, pero aparte de estos tips, es importante como hacerle algunas recomendaciones a los padres, sobre todo por algo en lo que tú insistías ahorita, Alma, y es que muchas veces el que se frustra con la actividad extraclase no es el niño, es el papá y es la mamá. ¿Qué debemos tener en cuenta los papás para tener claro que es la actividad que el niño está desarrollando y que es una actividad extraclase que se maneja también con cierta flexibilidad y no ponerla o imponerla desde la obligatoriedad, desde la, digamos, que desde la autoridad así completamente energética que hace que el niño pues obviamente no la vaya a aprovechar y no la vaya a disfrutar? Bueno, sí, es muy importante entonces tener en cuenta la etapa del desarrollo en la cual está como el niño.
entendiendo que a mayor edad este va mostrando como mayor autonomía y va mostrando pues como la necesidad también de tomar como decisiones frente a esa parte de desarrollar habilidades. Tener en cuenta también las características del colegio en el cual está, porque hay colegios donde tienen una gran carga pues como académica extra. Entonces es mirar también esas presiones que el niño tiene, ¿cierto? Ese nivel de estrés que él esté manejando y que no se vaya a convertir entonces esa actividad extraescolar en más carga para él. Tener en cuenta como también quién lo acompaña, ¿cierto? Y cómo lo acompaña, que ojalá no siempre sea la empleada, sea la tía, sino como tú decías ahorita, que en este proceso estén muy sintonizados y muy integrados los padres, que finalmente eso daría entonces pie como para fortalecer los lazos y la parte de comunicación. Finalmente tendríamos que decir pues que las actividades extraclases realmente son recomendables, que sí aportan al crecimiento integral de los niños y los adolescentes, pero que hay que hacerlos con mesura, que hay que considerar la circunstancia que representa y significa cada niño y que por encima de todo pues hay que tener en cuenta cuáles son sus habilidades, sus gustos y la posibilidad de manejar el tiempo de una manera flexible, cómoda, tranquila, que haga que el niño realmente lo disfrute y que no termine siendo una imposición o lo que es peor, una angustia más de los papás por la forma en que tienen que darle respuesta a todas estas actividades. La intención entonces es que podamos aprovechar el tiempo de una manera muy organizada, muy práctica, pero sobre todo sin perder el foco del significado de familia, que es precisamente estar en familia. Antes de despedirnos, Alma, hay que repetir una invitación muy especial y es recordarles que el próximo 26 de febrero, ya me fui 2 meses allá, el 26 de febrero, que es este próximo domingo, el Centro de Familia va a realizar un encuentro de pareja en la hacienda Fisevad y todas las personas que estén interesados en hacerle, digamos, mantenimiento a la relación, pues se pueden comunicar al Centro de Familia Santa María al 604-5000 y allí encontrarán toda la información que necesitan para poder hacer su proceso de inscripción. Yo me despido de ustedes deseándoles un muy feliz día y invitándolos para que la próxima semana nos acompañen en un programa más de ¿Qué pasa en casa? Que estén muy bien.